Buenos días, alumnos de tercer grado de primaria. En este video les hablaré sobre el curso de geometría y el tema de clasificación de triángulos. Muy bien, recordemos que es un triángulo. Un triángulo es la figura geométrica formada por la unión de tres segmentos, ¿correcto? Muy bien. También viene a ser un polígono, ¿no? Recordando las clases anteriores. Muy bien. Los triángulos se clasifican según sus lados y según la medida de sus ángulos, ¿correcto? Empezaremos hablando sobre los triángulos según la medida de sus lados. Muy bien, como vemos, tenemos este triángulo de acá. A este triángulo se le llama triángulo equilátero, ¿correcto? Equilátero. Muy bien, ¿por qué se le dice triángulo equilátero? Porque tiene tres lados iguales, ¿vemos? Tres lados iguales, y eso también nos da a entender que tiene tres ángulos iguales, ¿correcto? Muy bien. El otro triángulo que vemos acá a continuación se llama triángulo isósceles. Isósceles. ¿Correcto? ¿Por qué se le dice triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales y uno diferente. ¿Ven? Acá tiene una rayita, acá tiene una rayita, acá tiene dos rayitas. Estas rayitas me indican que estos dos lados son iguales y este es diferente. Además, al tener lados iguales, tienen ángulos iguales. ¿Correcto? Ese viene a ser un triángulo isósceles. Y por último tenemos al triángulo escaleno. ¿Por qué se le dice triángulo escaleno? Porque tiene tres lados diferentes. ¿Ven? Un punto, dos puntos, tres puntos. Tiene tres lados diferentes. También la medida de sus ángulos son diferentes. ¿Correcto? Pero solamente estamos hablando de sus lados, ¿no? Estamos hablando sobre lados, pero hay que darnos cuenta. Muy bien. Y la otra clasificación es según la medida de sus ángulos. Muy bien. En esta figura, este triángulo toma el nombre de triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Por qué se le dice triángulo rectángulo? Porque la medida de uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. ¿Eso qué quiere decir? Que mide 90 grados. Como vemos, eso de acá viene a ser un ángulo recto, ¿no? Porque mide 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Muy bien. Este triángulo de acá que vemos se le dice triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Correcto? Acutángulo. ¿Por qué se le dice triángulo acutángulo? Si la medida de sus tres ángulos interiores son agudos. ¿Eso qué quiere decir? Que miden menos de 90 grados. Ángulos miden menos de 90 grados, ¿correcto? Ángulos menos de 90 grados. Miden menos de 90 grados. Por eso se le dice ángulos agudos, disculpen. ¿Ya? Eso viene a ser un triángulo acutángulo. Y el último viene a llamarse este triángulo, triángulo obtusángulo. 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 ¿Por qué se le dice triángulo obtusángulo? Porque si uno de sus ángulos interiores es obtuso. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo mide más de 90 grados. El ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180. ¿Correcto? Eso viene a ser un
triángulo octusángulo. Si el ángulo mide más de 90, pero menos de 180, como por ejemplo 120, ¿no? Viene a ser un ángulo octusángulo. Muy bien, para darnos cuenta, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Coloca el nombre de los siguientes triángulos según la medida de sus lados o sus ángulos, ¿correcto? Muy bien. En este triángulo vemos que sus lados son 10, 20, 30. Significa que tiene lados diferentes. Si yo observo, el que tiene lados diferentes es un triángulo escaleno, ¿no? Porque tiene lados diferentes. Entonces este de acá viene a ser un triángulo escaleno. ¿Correcto? Muy bien. Ahora observamos el siguiente triángulo, vemos un punto, otro punto, otro punto. Recordemos que esto me indica que estos dos lados son iguales. Y si este también tiene un punto, significa que estos tres lados son iguales. O sea, ¿cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Se le llama triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿Correcto? ¿Ven? Ahora observamos el siguiente triángulo. Si observamos, nos damos cuenta que este es un triángulo, un ángulo recto, ¿no? Porque mide 90 grados. Y si observamos nuestros triángulos, ¿cómo se llamaba el triángulo que tiene un ángulo interior que mide 90 grados? Se llama triángulo rectángulo. ¿Correcto? Triángulo rectángulo. Ahora, observemos la siguiente. Miramos nuestro triángulo y miramos que este ángulo mide 100 grados. Si observamos, según la medida de sus ángulos, es un triángulo octusángulo, ¿no? Mide más de 90, pero menos de 180. Entonces viene a ser un triángulo octusángulo. Octusángulo. Muy bien. Ahora observamos acá. Vemos que acá tiene 3 puntos, acá también tiene 3 puntos. Esto me indica que todos lados son iguales y este tiene un punto, significa que este es un lado diferente. Si observamos, según la medida de sus lados, mira, dos lados iguales, uno diferente. Muy bien, dos lados iguales, uno diferente. Entonces este viene a ser un triángulo isósceles. ¿Correcto? Porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Y por último, vemos que un ángulo mide 50, un ángulo 60 y otro ángulo 70. Si me doy cuenta donde dice según la medida de sus ángulos, ¿cuál de los triángulos es este? Tendría que ser este, ¿no? Triángulo acutángulo. Ángulos que miden menos de 90 grados. 50, 60, 60. Miden ángulos interiores que miden menos de 90 grados. Entonces este debe ser un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Correcto? Muy bien. A practicar.